En esta serie de videos vamos a ver el tema de inflación. ¿Sí? Con este tema iniciamos el módulo 3 de la materia, que básicamente consiste en estudiar a la inflación como problema y a la inflación en conjunto con el desempleo, ¿sí? Es decir, la curva de Phillips. Bueno, para eso primero vamos a ver algo sobre inflación. Al principio, un repaso, digamos, a ver si recuerdan conceptos de inflación, por qué constituye un problema, ¿sí? Es decir, cuáles son sus efectos, cuáles son las causas de inflación. ¿Sí? Ahí vamos a ver una serie de teorías que nos permiten explicar los determinantes o las causas últimas de inflación. Después vamos a ver algunos efectos en particular que son interesantes y bastante estudiados en la literatura, como el impuesto inflacionario y el señoreaje. Y al final vamos a ver muy brevemente en qué consiste la inflación crónica, la hiperinflación y qué políticas de estabilización pueden aplicarse o qué tipo de políticas. Para eso les sugerimos como lecturas estos capítulos de la bibliografía obligatoria. Si bajo Monet, de Gregorio, este capítulo 7 de Fernández Parejo explica en detalle teorías inflacionarias, así que les recomendamos que lo lean. Y este capítulo 15 de Granillage también es muy lindo. Entonces, para empezar, bueno, recordar que la inflación es un proceso continuo de incremento en el nivel general de precios, ¿sí? Siempre hablamos del nivel general de precios y de no de precios individuales de ciertos bienes y servicios, ¿sí? Tiene que ser el nivel general de precios el que presenta un comportamiento al alza, y ese comportamiento al alza tiene que ser continuo, ¿sí? Es decir, un simple salto del nivel de precios de un mes al otro, que después permanece estancado, no constituye inflación, sino que tiene que ser un proceso continuo para ser propiamente inflación. ¿Cómo calcular la tasa de inflación? Bueno, hay diferentes formas. ¿Sí? Podemos calcular la tasa intermensual, ¿sí? De inflación, es decir, comparamos el nivel de precios de un mes contra el del mes previo, calculando la tasa de variación como está expresado aquí, comparando febrero contra enero. Podemos, esto sería medirlo tipo en términos discretos, ¿no? Luego podríamos calcular una tasa de variación también mensual o anual, si quisieran, pero acumulativa, ¿sí? Para eso calculamos el incremento en el nivel de precios entre meses, por ejemplo, febrero versus enero, sobre el nivel de precios de enero, pero elevado a la 1 sobre n, donde este n daría cuenta de la cantidad de meses que pasaron entre un mes y otro, menos 1. ¿Sí? Entonces, esto tendría por ahí más sentido si lo pensamos entre la inflación acumulada entre, no sé, diciembre y enero, por decirles algo, ¿sí? Justamente el ejemplo entre enero y febrero no es muy feliz para este caso, pero si ustedes quieren calcular la inflación acumulada a lo largo del año, digamos, pero en términos mensuales, lo podrían hacer con esta formulita. ¿Sí? Y si consideramos a la inflación como un proceso continuo, ¿sí? La forma de calcularlo sería con derivadas, ¿sí? Con tasas de cambio en el margen, como está expresado aquí. El cambio del nivel de precios respecto al tiempo sobre el nivel de precios. Bien, entonces, bueno, son diferentes formas de cálculo, pero siempre el concepto es el mismo. Bueno, y ahora bien, ¿por qué la inflación constituye un problema? ¿Por qué la estudiamos? Es un problema porque tiene diversos efectos negativos en la economía, como ustedes recordarán del curso macro 1, ¿sí? El efecto primero, el que lo vemos más directo, es que disminuye el uso del efectivo por parte del público. O sea, el dinero, al tener una rentabilidad nominal nula, si existe inflación, en términos reales, los saldos reales pierden su capacidad adquisitiva, ¿sí? Digamos, con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos bienes, y esto implica que los individuos sufrimos de pérdidas de bienestar cuando estamos en un contexto inflacionario, ¿sí? Es decir, vamos a ver cuando les explique el impuesto inflacionario del señoriaje, que cuando existe inflación, el público demanda menos dinero que lo que demandaría en un contexto no inflacionario, y además la tasa de interés nominal es más alta de lo que sería sin inflación, por lo tanto el costo de oportunidad del dinero es más alto, en consecuencia demandamos menos dinero que el óptimo, digamos, comparando una economía inflacionaria contra una no inflacionaria, y esto implica pérdidas de bienestar, ¿sí? Para los individuos. También están los conocidos costos de menú, costos de cambio de menú y suela de zapato, ¿sí? que básicamente hace referencia al costo que enfrentan las empresas por tener que estar remarcando sus precios o revisando los precios cuando estamos en contextos inflacionarios. Y el costo de suela de zapatos hace referencia a que justamente porque el dinero pierde poder adquisitivo, ¿sí?
Entonces, nosotros tratamos de tener la mínima cantidad posible de nuestra riqueza en dinero, ¿sí? Es decir, nos refugiamos en activos financieros alternativos que nos permiten resguardarnos de la inflación cuando estamos en contexto inflacionario. Entonces, al tener la mínima cantidad de dinero disponible, cada vez que lo necesitamos tenemos que ir al banco o recurrir a internet, digamos, a nuestro home banking o lo que sea, para poder realizar transacciones en efectivo, y a eso se suele llamar costo de suela de zapato. ¿Sí? Suela de zapato hace referencia al hecho de tener que ir hasta el banco, el costo de movilidad, de tiempo, etcétera, pero uno también lo puede pensar como el hecho de tener que estar haciendo transacciones vía home banking ahora, si se quiere, o si tiene un costo bancario adicional por hacer tantas transferencias entre cuentas para poder resguardarse de la inflación, etcétera, etcétera. ¿Sí? También tenemos que tener en cuenta que la evidencia empírica demuestra que cuanto mayor es la tasa de inflación, mayor es la variabilidad de los precios relativos. ¿Sí? Si uno se pone a pensar, los precios relativos justamente en una economía son señales que nos indican cuánto tenemos que consumir de cada bien en términos comparativos con otros, ¿no? A los empresarios les indican que conviene producir, si conviene producir más un tipo de bien, otro bien o servicio. ¿Sí? Entonces, al aumentar la variabilidad de los precios relativos, cuanto mayor es la inflación, esto implica distorsiones en términos de las decisiones de consumo presente y consumo futuro, y también implica distorsiones en las decisiones de producción. ¿Sí? Por otro lado, cuando estamos en contextos inflacionarios y sobre todo inflacionarios crónicos, o sea, que se dan por mucho tiempo, eh, y cuanto mayor es la inflación, peor, digamos, se generan contextos de incertidumbre, ¿sí? Digamos, eso está muy relacionado con el tema de la variabilidad de los precios relativos. Digamos. A fin de cuentas, es difícil saber cuáles son los verdaderos precios relativos, digamos. Y esto hace que sea difícil realizar una planificación financiera, hace que los empresarios tengan menos incentivos a invertir, porque tal vez no saben bien cuál va a ser el retorno a la inversión, por toda esta incertidumbre que se genera, y también pone trabas a la innovación, ¿sí? Por el mismo motivo que se traba la inversión. Y cuando se frena la inversión y la innovación, esto tiene efectos negativos en el crecimiento económico de largo plazo, digamos, ¿sí? Así que afecta negativamente el crecimiento económico de largo plazo. A su vez, la inflación tiene efectos distributivos, ¿sí? Si uno se pone a pensar con respecto a la renta, si nuestros ingresos no están indexados, ¿sí? Es decir, si no se actualizan acorde a la inflación o se actualizan menos o, o posteriormente a los aumentos del nivel general de precios, nuestra renta en términos reales se ve perjudicada. ¿Sí? Entonces, la evidencia empírica, hay algunos estudios que dan cuenta de que los que más se ven perjudicados respecto a, a la distribución de la renta, digamos, los desfavorecidos, son aquellos individuos que tienen menores ingresos o que tienen menores mecanismos para protegerse de la inflación. ¿Sí? Uno puede pensar como las personas que tienen sueldos fijos o que trabajan en sectores informales, que tal vez no pueden, no están en sindicatos o que no tienen paritarios para actualizar sus ingresos, y que por lo tanto directamente su ingreso se ve perjudicado al haber inflación. ¿Sí? En cambio, si uno se pone a pensar en empresarios o otro tipo de empleos, digamos, que sí tienen mayor poder de protegerse contra la inflación porque directamente aumentan el margen de beneficios de sus negocios, como los comerciantes o lo que sea, entonces ese tipo de personas tal vez pueden protegerse un poco más y no se ven tan perjudicados, e incluso pueden salir ganando si tienen algún manejo de poder monopólico, digamos. Otro de los efectos es el impacto distributivo respecto a la riqueza. ¿Sí? Digamos, si uno piensa en acreedores y deudores de una economía, dependiendo qué tipo de créditos y débitos, digamos, tienen, pero si uno, por ejemplo, es un deudor en Argentina, deudor en moneda local, digamos, esa deuda en términos reales, al haber inflación, si no está indexada, va a caer. ¿Sí? Entonces, los deudores en moneda local se ven favorecidos cuando estamos en un contexto inflacionario, y lo contrario pasa con los acreedores. Digamos, si ustedes se ponen a pensar y tienen un plazo fijo, por ejemplo, en pesos, y tenemos inflación, obviamente que esa tasa de interés nominal que nos reporta el banco que nos va a pagar en términos reales, implica una menor rentabilidad cuando estamos en un contexto inflacionario. ¿Sí? Entonces, en general, en términos de impacto distributivo respecto a la riqueza,
se sostiene que la inflación perjudica a los acreedores y beneficia a los deudores. Otro de los efectos es el desvío de recursos a actividades de protección contra la inflación, ¿sí? Es decir, hay alguna evidencia acerca de que cuando estamos en contextos inflacionarios muy largos y con tasas de inflación relativamente altas, entonces los empresarios se dedican, los empresarios y no solo los empresarios, digamos, todos los individuos nos dedicamos a tratar de volcar nuestros ahorros a diferentes inversiones que nos permiten protegernos contra la inflación, ¿sí? Lo que se suele llamar búsqueda de rentas, en vez de buscar realizar inversiones en activos reales, ¿sí? Estamos pensando en los empresarios, ¿sí? O en vez de pensar cómo realizar innovaciones o inversiones que mejoren la capacidad productiva de las empresas, por ejemplo, lo que se busca es invertir en alguna inversión, realizar alguna inversión financiera, perdón, que garantice que ese dinero tenga una rentabilidad suficiente como para contrarrestar la inflación, ¿sí? Otro de los efectos es el impacto negativo en el mercado de capitales, ¿sí? Si uno se pone a pensar, no sé si todavía lo vimos en el curso, pero las tasas de interés que se pagan suelen tener primas de riesgo, ¿sí? Y dentro de las primas de riesgo está incorporada la inflación, digamos, de cada país. Entonces, cuanto mayor sea la inflación, mayor va a ser la prima de riesgo, por lo tanto, mayor va a ser el costo de acceso a financiamiento, y por lo tanto, eso va a perjudicar a la deuda que sea tomada, y sobre todo la deuda a largo plazo, que se va a crecer ese endeudamiento, o sea, acceso al financiamiento, si se quiere, en términos nominales, ¿sí? Y finalmente, otro de los efectos que podemos identificar es que cuanto más elevada y variable es la inflación, como ya dijimos, menor es el contenido informativo de los precios, sobre todo los precios relativos, ¿no? Y por lo tanto aumentan las chances de que exista poder monopólico por parte de los empresarios. Digamos, al nosotros tener incertidumbre o no saber exactamente cómo varían los precios relativos, ¿sí? Siempre pensando en contextos inflacionarios relativamente largos y con tasas de inflación relativamente altas, ¿no? Entonces, los empresarios tienen más margen, digamos, como para poder aumentar precios a discrecionalidad, ¿sí? Estos son algunos de los efectos más nombrados en la literatura. Tenemos que saber también que hay otros efectos, por ejemplo, tenemos todos los efectos que tiene la inflación dentro de lo que es el sector público, ¿sí? Como ya dije, por ejemplo, si el sector público tiene deuda, entonces la inflación va a disminuir el valor real de esa deuda. Con respecto a los impuestos, si todos los que sean impuestos al ingreso, ¿sí? Que no sean indexados y que sean progresivos, van a hacer que aumente la carga real de los impuestos, ¿sí? Es decir, a medida que va aumentando la inflación, también los ingresos de las personas en términos nominales van aumentando, entonces si las escalas del impuesto al ingreso no se van adecuando, no están indexados a la inflación, entonces cada vez se va a pagar, la carga real del impuesto va a ser mayor. Tal vez habían categorías de ingreso que antes no pagaban y ahora por ser en términos nominales más alto el ingreso, por ahí podrían llegar a pagar cierto tipo de impuestos o al menos a tener una mayor carga fiscal. Después está el denominado efecto Oliveira Tanzi, sí, que hace referencia a la pérdida que tiene la recaudación en términos reales, la recaudación impositiva, en contextos inflacionarios por el desfasaje de tiempo que hay entre el momento en que se graba el hecho económico, si ocurre el hecho económico y que se graba, y el momento en que se cobra, ¿sí? Si ese momento es relativamente largo y existe inflación, entonces la recaudación en términos reales caería, ¿sí? Eso hace referencia al efecto Oliveira Tanzi. Y otro de los efectos muy relevantes es el señoriaje, ¿sí? Que lo voy a explicar un poco más adelante. Bueno, otro de los efectos que suele ser nombrado en la literatura es el conocido efecto Fisher, que hace referencia a la transmisión de los cambios en la tasa de inflación en las tasas de interés nominales, ¿sí? Sin afectar a la tasa de interés real. Digamos, la ecuación de Fisher lo que dice es que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación esperada, y dice que si aumenta la tasa de inflación esperada, eso se transmite uno a uno a la tasa de interés nominal sin afectar a la tasa de interés real, ¿sí? Eso dice Irving Fisher. Esto hace que el dinero sea neutral, ¿sí? en términos reales, ¿sí? Ya que todo cambio en la oferta monetaria, cuando suponemos que los precios son completamente flexibles, se traducen simplemente en mayor inflación, ¿sí? Sin cambios en la tasa de interés real. Por lo tanto, no afecta a la inversión ni a la demanda agregada. La denominada dicotomía clásica, digamos.
Bueno, entonces, una vez que podemos identificar una serie de efectos negativos en la inflación, nosotros podríamos afirmar entonces que conviene eliminar por completo la inflación, y no, en realidad existen una serie de argumentos que sostienen que el mejor objetivo de mediano y largo plazo para una economía es tener una tasa baja pero positiva de inflación promedio, ¿sí? Una inflación promedio inferior al 5% anual. Si uno compara esto contra lo que hay en otro país, parece un chiste, pero bueno, si uno analiza otros países latinoamericanos, puede ver que ellos se ubican en torno a esta tasa de inflación, ¿sí? Países como Perú, por ejemplo, ¿sí? O países europeos, bueno, también se observan tasas de interés relativamente bajas, ¿sí? Y otros países hermanos acá vecinos de Latinoamérica también. Bueno, ¿cuáles son esos argumentos? En primer lugar, la tasa de inflación o la, la variación continua a nivel general de precios eh, se dice que lubrica en cierto sentido el funcionamiento del mercado de trabajo y de bienes. ¿Sí? ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que si estamos sobre todo en contextos recesivos, donde es necesario impulsar el empleo y la producción, a veces es muy difícil lograr aumentos en el nivel de empleo cuando tenemos rigideces a la baja en ciertas variables clave como son el salario o el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en el salario porque todavía no vimos economías abiertas. Cuando tenemos una rigidez salarial a la baja en el salario nominal, entonces, digamos, para que si pensamos en los mercados de trabajo que vimos hasta ahora, en los modelitos, para que los demandantes de empleo, los empresarios están dispuestos a demandar mayores niveles de empleo, eh, si nada más cambia, es decir, si los trabajadores no son más productivos, si no hay shocks tecnológicos, etcétera, etcétera, una razón por la cual los empresarios podrían demandar más empleo es una caída en el salario real. ¿Sí? Entonces, si ese salario es rígido a la baja, entonces aumentos en el nivel general de precios podrían hacer caer el salario real y por lo tanto motivar a los empresarios a demandar más empleo y eventualmente se terminaría en un mayor nivel de empleo y de producción. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el, el, la inflación permite lubricar el funcionamiento del mercado de trabajo y de bienes. Bueno, otra de las razones, a ver, un segundito. Otro de los motivos, perdón, es que tenía el WhatsApp web abierto y me molestaba el ruido. Es que el IPC, ¿sí? Como creo que vimos, suele tener algunos sesgos en su medición, ¿sí? Sesgos hacia arriba, lo que hace que el IPC no mida perfectamente el costo de vida, digamos. Entonces, se suele argumentar que eh, inflaciones, tasas de inflación promedio mayores a cero, digamos, eh, como objetivo de política económica serían relativamente mejores que tasas de interés nulas porque justamente el IPC tiene sesgos hacia arriba. ¿Sí? Bien. Después, como argumento número 3, ¿sí? Tenemos que cuando hay inflación positiva, eso permite un mayor margen de maniobra para la política monetaria expansiva. ¿Sí? Si uno piensa, digamos, la tasa de interés nominal nunca puede ser negativa, si a lo sumo es cero. Entonces, cuando tenemos inflación positiva, eso hace que la, la autoridad monetaria pueda realizar políticas monetarias expansivas, que consisten básicamente en reducciones de la tasa de interés nominal, y esas podrían llegar a realizarse si tenemos una inflación positiva. Ahora, si tenemos una inflación muy cercana a cero, eso no, digamos, no podría realizarse porque la tasa de interés nominal nunca podría ser nula o negativa. ¿Sí? Entonces, una tasa de inflación positiva, en resumen, da mayor margen de maniobra para realizar políticas monetarias expansivas en el corto plazo. Y finalmente, no existe abundante evidencia empírica acerca de que los países que tienen tasa de inflación promedio en torno al cero sean más exitosos que los países que tienen inflaciones, tasas de inflación un poquito más elevadas, ¿sí? Siempre de un dígito. Bueno, y acá vamos a ver que además siempre para tener una menor tasa de inflación existe un cierto trade-off, al menos
en el corto plazo entre inflación y desempleo, ¿sí? Es decir, que achicar la tasa de inflación no es neutral, digamos, no es que no tiene ningún otro efecto en la economía, sino que en general, depende de qué política apliquemos, nos puede llegar a una mayor tasa de desempleo, ¿sí? Entonces, este punto 4 hace referencia a que tal vez no se compensa tener mayor desempleo, menor nivel de producto, mayor pobreza, etcétera, en una economía, solo con tener tasas de inflación cada vez más cercanas a cero, ¿sí? Con tener tasas de inflación promedio en torno al 5% o al menos un dígito, ya es suficiente para no tener tantos efectos negativos como los ya mencionados.